Como sabes, aquí en este servicio de las 10:30 estamos en una serie llamada Reconstruyendo tu vida y está basada en la Biblia, en el libro de Nehemías, y ha sido una bendición que hemos ido paso a paso, parte por parte del libro de Nehemías, aprendiendo lo que la Biblia significa y aplicándolo en nuestras vidas. Ha sido una gran bendición, ¿estás de acuerdo? Bien, pues el día de hoy quiero recordarte que hay una frase que dicen quemar las naves. Quizás has escuchado esa frase, la hemos mencionado aquí a veces. Esa frase significa lanzarse por un objetivo renunciando a la posibilidad de dar marcha atrás, pase lo que pase. Eso significa la frase quemar las naves. Y esta frase se le atribuye a Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque más o menos en el año 335 a.C., Alejandro Magno y su ejército fueron a conquistar una isla que se llamaba Fenicia. Entonces cuando Alejandro Magno y el ejército bajó y llegó a la isla, se dio cuenta que el ejército enemigo era 3 veces más grande que el ejército que venía con Alejandro Magno. Y sus hombres estaban atemorizados y querían renunciar y regresar. Entonces Alejandro Magno quemó las naves y le dijo a sus hombres: la única manera en que podamos regresar con nuestras familias y volver a verlos es venciendo al enemigo. Porque la única manera de salir de aquí es por mar. Y caballeros, cuando regresemos a casa lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Esa frase que quedó para la historia. Entonces estos hombres se armaron de valor, pues no tenían otra opción, y fueron y conquistaron esa isla. Entonces quedó la famosa frase quemar las naves para hablar de una resolución. Es decir, una firme decisión de seguir adelante, pase lo que pase. Es un ejemplo clásico de lo que es cuando alguien está resuelto a hacer algo. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, este principio es súper importante en tu caminar espiritual. Es súper importante para ti, para que puedas avanzar a lo que Dios tiene para ti. Porque todos sabemos que no es fácil, ¿verdad? No es fácil hacer cambios en tu vida. No es fácil dejar atrás los vicios que te han destruido por tanto tiempo. No es fácil dejar a las personas que te han afectado. No es fácil cambiar de rumbo y poder caminar honrando a Dios y dejando lo que deshonra a Dios. ¿Verdad que no es fácil? Y hay una guerra en contra y hay algo espiritual inclusive en contra tuya para evitar que puedas experimentar toda la bendición que Dios tiene para ti. ¿Verdad que sí? Por eso un cristiano debe ser una persona que está resuelto, que está decidido a avanzar firmemente, venga lo que venga y pase lo que pase. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo vamos a ver hoy en la continuación de nuestra serie en el libro de Nehemías. Vamos a ver que los judíos, ciertos judíos, tienen que tomar una decisión firme para seguir avanzando en la reconstrucción de la ciudad. Por eso, si estás tomando notas, el título de este sermón de esta mañana es Reconstruyendo tu vida, sesión número 11, resolución, la clave para seguir avanzando. Resolución, la clave para seguir avanzando. Estamos en la sesión número 11. Si vienes por primera vez, hay otras 10 sesiones antes que las puedes buscar en internet o allá atrás te las pueden dar para que escuches paso a paso cómo tu vida puede ser restaurada, cómo tu vida puede recibir y experimentar la bendición de Dios, cómo puedes dejar atrás esos vicios que te han destruido, que afectaron tu vida y tus relaciones, tus actitudes incorrectas, tus hábitos incorrectos, para que puedas vivir pleno, libre y con la bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta serie de Nehemías, les recuerdo, está basada en la historia de los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron llevados esclavos a Babilonia, 70 años, y luego regresaron. Dios les dio la oportunidad de regresar a Jerusalén, a su ciudad, y tuvieron que reconstruirla desde cero. ¿Estamos de acuerdo? Específicamente el libro de Nehemías se enfoca en reconstruir ¿qué? El muro de la ciudad, ¿verdad? A esas alturas, que ya estamos por terminar el libro de Nehemías, ya está reconstruido el muro y están haciendo cambios internos los judíos muy importantes que tienen mucho que ver con los cambios que tú y yo debemos hacer para continuar en la reconstrucción de nuestra vida. Porque en el pasado, así como los judíos, nuestras malas decisiones nos dañaron a nosotros, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestras relaciones. Y ahora, ¿qué quieres que
ahora que estás caminando con Dios, Dios está sanando tu corazón, está restaurando tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Bien, les recuerdo también que vimos en este mismo libro, en el capítulo 7, dice Nehemías 7:4, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Entonces, para poder entender lo que vamos a ver el día de hoy, tienes que recordar que cuando llega Nehemías con el grupo de judíos, que es el tercer viaje que llega de Babilonia a Jerusalén, se encuentran la ciudad obviamente todavía en ruinas. El templo estaba reconstruido, pero la ciudad estaba en ruinas porque la habían destruido los babilonios. Entonces las casas, la mayoría de las casas estaban en escombros, en ruinas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces desde ahí empiezan ellos a reconstruir. Entonces, ya que te acordaste de esto, hay un dato importante que tienes que entender para entender la historia de hoy. Cuando llega Nehemías de Babilonia a reconstruir el muro, muchos vivían en aldeas y villas alrededor de Jerusalén porque estaba destruida, estaba inhabitable, solamente estaba el templo. Entonces vinieron al llamado de Nehemías a reconstruir los muros, pero aún tenían sus heredades en las poblaciones vecinas. Ahora que la ciudad estaba siendo reconstruida, era el momento de tomar una gran decisión. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que tú eres un judío que llegó con Nehemías de Babilonia a Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Llegas, está el templo reconstruido, que lo reconstruyó Esdras, pero toda la ciudad es un pueblo fantasma. ¿Por qué? Porque está en ruina las casas. Obviamente no podías vivir en Jerusalén, y luego en ese entonces no había muros todavía. Entonces la mayoría de los judíos vivían en aldeas y en villas cerca de la ciudad para poder venir al templo, adorar a Dios y regresar a sus propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el muro se reconstruye y la ciudad ya toma su formalidad de una ciudad y empieza a ser reconstruida, llega una decisión vital para ellos y para ti y para mí. Esa decisión era quedarse a vivir permanentemente en Jerusalén. Es decir, la ciudad ya tenía los muros reconstruidos, ya era tiempo de quedarse a vivir en la ciudad y traerse todas sus pertenencias de las aldeas y villas vecinas. Ahora, ¿qué implica esa decisión? Ponte en el lugar de un judío. Implica muchas cosas. Implica dejar tu comodidad allá donde vivías, dejar tu círculo social donde vivías y mudarte definitivamente a Jerusalén. Hasta este momento venías a Jerusalén a dos cosas: a adorar a Dios al templo y a trabajar en los muros para que estuvieran listos. ¿Estamos de acuerdo? Pero todavía tenías tus pertenencias fuera. Ahora ya está el muro reconstruido y ahora la decisión importante es moverte y mudarte a vivir permanentemente en Jerusalén. ¿Está claro eso? Bien, porque el capítulo 11 se basa específicamente en esa decisión. Y es importante que entendamos para que veamos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 1 de Nehemías 11. Si no traes Biblia, alza tu mano y te dan una hoja donde vienen los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy. Si no traes Biblia, alza tu mano y déjala levantada hasta que te traigan una hoja para juntos ir leyendo el capítulo de hoy, que es Nehemías 11. Si traes Biblia, ábrela por favor en Nehemías 11. ¿Ya la tienes ahí? Bien, vamos a leer el versículo 1. Ahí en tu hoja la primera línea de texto dice así: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras regiones, otras ciudades. Esa palabra habitaron significa morar, permanecer, establecerse, quedarse, residir. Esta es la decisión que les comenté. Y fíjate quiénes son los primeros que toman la decisión. ¿Te diste cuenta? Allí en el versículo 1. Exacto. Entonces, lo que vamos a ver aquí es 3 implicaciones de la resolución que te llevará a avanzar. 3 implicaciones de la resolución que te llevará a avanzar. Te vas a dar cuenta que así como los judíos tuvieron que tomar una decisión
firme para seguir avanzando, así tú y yo, al tomar esa decisión firme, vamos a ver 3 implicaciones en nuestras vidas y cómo te va a impulsar en tu caminar con Dios. Cómo te va a impulsar en el llamado que Dios tiene para ti. Cómo te va a impulsar a que tu vida pueda ser restaurada. ¿Puedes identificar en tu vida esos malos hábitos todavía? ¿Puedes identificar en tu vida esos malos pensamientos? ¿Puedes identificar esas malas decisiones que has tomado, que te han desviado, que te han dañado y a tu alrededor? Bien, para poder avanzar y dejar eso atrás, necesitas estar resuelto a lo que Dios quiere hacer en tu vida, como en el caso de los judíos. Entonces, en este versículo 1 encontramos la primera implicación para la resolución que te llevará a avanzar. Como bien dijimos ahorita, los jefes de el pueblo fueron los que tomaron la decisión de venirse a Jerusalén. ¿Te das cuenta de eso? Ellos dicen, ok, señores, ya está lista la ciudad para venirse a vivir, el muro ya está terminado, es venir a un pueblo fantasma, a iniciar desde abajo la reconstrucción de las casas y a vivir aquí. ¿Quién quiere venir primero? ¿Y quiénes fueron los primeros? Los jefes, los responsables, ¿verdad? Esa es la primera implicación de la resolución que te llevará a avanzar, responsabilidad. Súper importante, y espero que hoy pueda quedar claro para ti y para mí. Si realmente quieres avanzar con Dios, si realmente quieres seguir creciendo con Dios, si realmente quieres experimentar la libertad que Cristo tiene para ti y dejar atrás todos esos vicios que traes arrastrando, tienes que ser responsable en tu relación con Dios. Responsable que te sientas como te sientas, si tienes ganas o no, seguir avanzando con Dios y tomar las decisiones que te corresponden. ¿Estás de acuerdo? Entonces aquí en el versículo 1 vemos algo muy importante. Mira ahí cuando dice, a la mitad del versículo dice, 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén. ¿Y luego qué dice? Ciudad Santa. Esta es la primera vez que Jerusalén se le llama la ciudad santa. ¿Por qué se le llamaba la ciudad santa? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué se le llama tierra santa, ciudad santa, Jerusalén? El pueblo de Dios, ¿qué más? ¿Mande? Exacto, porque ahí estaba el templo de Dios. Ahí era el lugar en donde Dios se manifestaba al pueblo. Entonces, si tú querías estar cerca de Dios, si querías adorar a Dios, si querías que Dios te perdonara, si querías escuchar a Dios, es decir, todo lo que tenga que ver con tu relación con Dios, tenías que venir a Jerusalén. En ese entonces, hoy ya no es así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso significa que los que fueron responsables en hacer lo que Dios les estaba pidiendo, ellos tenían un gran beneficio y estaban avanzando en su relación con Dios. Imagínate los judíos que no quisieron, que se quedaron allá en sus aldeas. Tenían que venir desde allá hasta Jerusalén para adorar a Dios y regresar a su vida allá afuera. Pero los jefes del gobierno, del pueblo, estaban ahí mismo en la ciudad, viviendo cerca del templo, escuchando a Dios, adorando a Dios, caminando con Dios. ¿Ves la responsabilidad? ¿Cómo les ayudó? ¿Lo puedes ver? Jerusalén era la ciudad que Dios había escogido, el lugar de su manifestación especial, el lugar donde, como en ninguna otra parte, podía ser abordado y adorado. Por eso se llamaba la ciudad santa. Entonces, dice ahí en el versículo 1 también que hicieron una lotería. Mira ahí, echaron suertes, dice. El resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén. ¿Te das cuenta de eso? Es decir, esa ciudad santa, donde la gente santa podría estar bien complacida y con razón estar orgullosa de morar, era el lugar donde un gran trabajo les esperaba a sus habitantes. ¿Por qué no querían venir? ¿Quién va a querer dejar su casa donde tiene años viviendo y ya tienes todo ahí bien acomodado, a una ciudad que es un pueblo fantasma, y venir a trabajar desde abajo para poder reconstruirla? Obviamente necesitaba responsabilidad. Entonces, el resto del pueblo se sometió al sistema de lotería, es decir, echaron suertes, donde 1 de 10 sería seleccionado para mudarse de las regiones de los alrededores a Jerusalén.
Puedes ver entonces la responsabilidad de los jefes del pueblo de moverse a vivir a Jerusalén para continuar con su reconstrucción. ¿Puedes ver eso? Amén. Entonces, aquí es un gran principio para ti. Y es lo que les decía ahorita. De la misma manera, necesitamos ser responsables para avanzar en la reconstrucción de nuestras vidas, matrimonios y familias. Esto es súper importante. A lo largo de los años, yo he visto la diferencia de un cristiano responsable, de un hombre o una mujer que sin tener que estarlo empujando, sin tener que estarlo jalando, él por su propia responsabilidad que sabe que tiene ante Dios, él solo está buscando a Dios en la palabra, viene a la iglesia, toma decisiones que tiene que tomar y sigue avanzando sin que nadie lo esté empujando. Un cristiano inmaduro, una persona inmadura es inestable y esa persona depende de alguien más. Pero cuando tú eres responsable ante Dios y ya entendiste, ya te cayó el 20, que independientemente cómo te sientas, debes de seguir avanzando y haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, esa persona avanza y su vida es transformada y lo ves que está en otro nivel. Eso lo hemos visto en toda mi vida como cristiano. Entonces, necesitamos decidirnos a cumplir nuestros deberes con Dios para caminar en esta restauración que Él está llevando en nuestras vidas, no importa cómo nos sintamos. Súper importante. ¿Alguna vez te has sentido desanimado? Levante sus manos si alguien se ha sentido desanimado. ¿Alguna vez te has sentido enfermo? Levante su mano. ¿Alguna vez has tenido flojera? Levanten su mano. ¡Qué bárbaros, eh! ¿Sabes qué? Ser responsable significa que no importan esas tres cosas. Tú vas a seguir avanzando. Aquí hay mucha gente responsable en sus trabajos. Y yo conozco varios de ustedes. Si te levantas en la mañana y tienes flojera, ¿ya por eso vas a dejar de ir a trabajar? Si no tienes ganas, ¿ya por eso vas a dejar de ir a trabajar? No, incluso si estás enfermo, no de gravedad, vas a trabajar. Eso se llama responsabilidad. ¿Y qué beneficio te da eso? ¿Qué beneficio te da que seas un hombre responsable, constante en el trabajo, o una mujer? Te da un beneficio monetario, un beneficio de un desarrollo profesional. La gente va a confiar en ti. ¿Estamos de acuerdo? Eso aplícalo en lo espiritual. Eso es lo que estoy hablando hoy. Eso es lo que vemos aquí. Aplícalo en lo espiritual. Si eres responsable. ¿Por qué muchas veces somos responsables en esas áreas y en lo más importante no? Si en la mañana el domingo tengo flojera o me quiero ir o se me antojó ir a un lugar a desayunar, ya no voy a la iglesia y pierdo, me resta en mi caminar espiritual, porque cuando vienes a la iglesia es como un impulso en tu vida espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque vienes a estudiar la palabra, a adorar a Dios. Entonces, si fuéramos responsables en nuestra vida espiritual, seríamos otros totalmente y avanzaríamos a experimentar todo el bien que Dios tiene para ti. Dejaríamos atrás esas cadenas, esos vicios que queremos dejar de hace tiempo, pero necesitamos ser responsables en nuestra vida espiritual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son esos deberes espirituales en los que necesitamos ser responsables, independientemente de cómo te sientas? ¿Alguien me puede decir algunos? El estudio de la palabra, la oración. Exactamente. Eso es más importante que tu comida física, que lo que comas de vitaminas y proteínas y todo eso. Porque es tu vida espiritual y lo espiritual es eterno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún otro deber espiritual en el que necesitas ser responsable para seguir avanzando con Dios? ¿Alguien me da otra? Oración, ir a la iglesia, exactamente, congregarse. Exactamente, yo te lo resumí aquí en lo que ustedes acaban de decir. ¿Se trabó? Dale para atrás. Ahí está. Bueno, aquí te los digo, es palabra, oración, obediencia y adoración. Palabra, oración, obediencia y adoración.
Esos 4 deberes en general son súper importantes, ahí están, para que tú puedas ser responsable espiritualmente y sigas avanzando. Entonces, en esta mañana debes entender que existe una guerra en contra tuya, espiritualmente, ¿verdad? Que vas a tener muchas distracciones, muchas tentaciones. Y aparte, no nada más afuera del mundo espiritual, adentro de ti tienes una inclinación hacia todo lo contrario, ¿verdad? Exactamente, por eso la enseñanza de hoy es súper importante, porque necesitas estar resuelto, decidido a seguir adelante, independientemente si es fácil o es difícil, si quiero o no quiero, si lo siento o no lo siento, y estar constantemente caminando en lo que Dios te ha estado pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios habló a tu vida, que sé que he hablado muchas veces, y tomas el paso de obediencia en lo que Dios te está pidiendo, eso va a impulsar tu vida espiritual. Pero si lo ignoras y lo dejas ahí, eso va a restar tu vida espiritual. Así de sencillo. Hoy estás escuchando directamente la palabra de Dios que te está diciendo, necesitas ser responsable en lo espiritual. Independientemente de cómo te sientas, sigue avanzando, sigue buscando mi rostro, sigue estudiando mi palabra, sigue congregándote, toma las decisiones que te pido, sigue acercándote a mí. Si haces eso, si hoy te vas a esa puerta, dices voy a ser responsable en mi vida espiritual, te aseguro que en poco tiempo vas a ver un cambio total en tu vida. Vas a avanzar, vas a poder dejar atrás todo eso y tu vida va a ser restaurada. Es súper importante la responsabilidad espiritual. Entonces, esto es muy importante, ser responsable para seguir avanzando en lo que Dios te ha indicado en su palabra, independientemente cómo te sientas. Si tienes ganas o si estás cansado, desanimado, enfermo, vas a seguir pase lo que pase. Esto fue lo que hizo Alejandro Magno y su ejército, ¿verdad? Quemó las naves y dijo, no hay otra opción. Pase lo que pase, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Si eso lo aplicas en lo espiritual y eres alguien decidido, alguien resuelto, alguien firme y con el apoyo del cielo, vas a poder avanzar y vas a experimentar lo que Dios tiene para ti. Esto es una señal de madurez espiritual. Es la diferencia entre los que se quedan en el camino y los que son totalmente restaurados y experimentan la plenitud de vida que Dios tiene para ellos. Es la diferencia. Si pudiéramos adelantar el tiempo y pensar en 10 años, si aún estamos vivos, si aún estamos aquí, si el Señor no ha venido, 10 años, y ver la diferencia entre 2 personas que están sentadas ahorita aquí. La diferencia va a ser esto, te lo aseguro. Uno de ellos fue responsable y siguió avanzando pese a lo que fuera. Y el otro se dejó guiar por las circunstancias. Se dejó llevar por los sentimientos, por las sensaciones de si tenía ganas o no, y se va a quedar en el camino atrás y se puede desviar. Entonces, si quieres realmente avanzar y ser restaurado, necesitas ser responsable. Tomemos el ejemplo sublime para nosotros. ¿Fue Jesús responsable para cumplir con su deber aquí en la tierra, aunque le costaría la vida misma? Claro que sí. Dice Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, hablando de Jesús, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fue súper difícil para el Señor. Sin embargo, era su responsabilidad, era lo que el Padre le había pedido hacer, y Él fue a la cruz por nosotros. Resultado, Él está en su trono glorificado, y tú y yo podemos ser salvos en Cristo. Si Jesús se hubiera dejado guiar por lo que su carne le decía, por sus sensaciones, por su flojera, por su temor o por su comodidad, ninguno aquí estaríamos hoy salvos por la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de la misma manera necesitamos avanzar. Entonces te pregunto, ¿alguna vez has sentido ganas de renunciar, de desistir, de abandonar el proceso en el que Dios te está llevando? ¿Alguien? Levante su mano quien alguna vez ha sentido ganas de desistir, de renunciar, de abandonar el proceso. Sean honestos, yo lo he sentido muchas veces. Bien, entonces necesitas recordar que Dios te va a dar fuerzas para seguir. Ya lo vimos en Nehemías 8:10, cuando dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
Yo recuerdo hace poco que hablaba con alguien que me decía de cierta decisión que tenía que tomar, que Dios había hablado su vida, que era algo que estaba haciendo incorrecto y estaba corrigiendo su vida. Y él me decía, es que creo que no voy a poder hacerlo. Es demasiado difícil hacer las cosas así como Dios me está pidiendo. Con toda la autoridad de la palabra puedes decirle, si Dios te está pidiendo hacer algo, es porque Él te va a dar la fuerza para hacerlo. Él te va a dar el respaldo, Él te va a dar la ayuda para tomar la decisión. Entonces, piensa en esas áreas en que has sido responsable hasta hoy. Piensa en esos cambios que no has hecho hasta el día de hoy, que sabes que Dios te ha pedido. Eso se llama irresponsabilidad. Y mientras no tomes esa decisión, vas a estar atascado, estancado, no puedes avanzar más. Y tú puedes decir, es que es muy difícil. No es, si Dios te lo está pidiendo, Él te va a dar el poder para poder avanzar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a leer el versículo 2, por favor, de Nehemías. Ahí en el 11:2. Miren lo que sucede ahora. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Otra vez. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Aquí vemos otro grupo más que vino a morar en Jerusalén. Es el tercer grupo. Primero teníamos a los jefes del pueblo, que ellos fueron responsables, eran los jefes. Ellos tenían que poner el ejemplo, fueron responsables. ¿Estamos de acuerdo? Luego hubo otros obligados, ¿verdad? ¿Esos obligados quiénes eran? Exactamente. Como en la cartilla militar, les tocó bola blanca, ¿verdad? Hicieron el sorteo y les tocó, tú te vas a Jerusalén. Pero hubo un tercer grupo aquí. Ese tercer grupo no salió sorteado, sino que ellos que voluntariamente quisieron venir a Jerusalén. Y ahí mismo dicen al inicio del versículo que tuvieron como consecuencia bendición. Esta es la segunda implicación de la resolución que te llevará a avanzar. Disposición. Disposición como estos hombres que fueron voluntariamente. Disposición. Cuando dice que aparte de los líderes, como les dije ahorita, y los que fueron seleccionados, hubo varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén y esos hombres tuvieron una bendición especial por haberlo hecho voluntariamente. ¿Qué significa esa palabra voluntariamente? Es decir, significa literalmente un empuje, impulsar, dar fuerza a algo para mover, presentar espontáneamente. Es decir, cuando ellos escucharon que ya iban a moverse definitivamente a vivir en Jerusalén, hubo un impulso dentro de ellos que dijeron, yo quiero hacer eso. Ellos entendían que era la ciudad santa, que estaba el templo, que era la voluntad de Dios. Sabían que era difícil, sabían que tenían que dejar muchas cosas y dejar su vida y sus propiedades y venirse a morar a Jerusalén, a trabajar desde abajo, a reconstruir las casas. Ellos dijeron, es la voluntad de Dios, yo quiero hacer eso. Y un impulso dentro de ellos los llevó a tomar la decisión que Dios estaba pidiendo. Qué gran bendición que podamos ser esos hombres y mujeres. Que dentro de ti haya un impulso a obedecer a Dios. Que dentro de ti haya un impulso a hacer lo que Dios quiere que hagas, independientemente si eso te cuesta lo que te cueste. ¡Wow! Yo quiero tener ese impulso. ¿Alguna vez has experimentado ese impulso de Dios? Quizás es algo que tú nunca hubieras escogido hacer o dejar, pero sabes dentro de ti que hay algo que te está impulsando a tomar la decisión correcta. ¿Alguien de aquí lo ha experimentado? Exactamente, es el mismo Espíritu de Dios en ti que te está impulsando a que tomes la decisión correcta, ¿verdad? A que estés dispuesto a obedecer. Entonces, no solo es cumplir con tus deberes ante Dios responsablemente, como lo vimos ahorita, sino que es cumplirlos por voluntad propia y no por obligación, con alegría, al entender la gran misericordia y bondad de Dios al restaurarte y la enorme bendición que hay en ello. ¿Te das cuenta de la diferencia? Muchas veces hacemos cosas por responsabilidad y está bien, somos responsables. No tengo ganas de hacerlo, pero sé que esto es lo que necesito hacer, lo que Dios pide y aquí estoy. Pero es muy diferente cuando lo haces aparte, dispuesto, convencido, voluntariamente, alegremente. ¿Estás de acuerdo?
Es como el dinero. Muchos dan dinero porque así dice la Biblia, que necesitamos dar dinero a la necesidad de nuestro alrededor, a la iglesia para pagar los gastos. Y bueno, pues ahí está, ni modo. Pero dice que Dios ama al dador alegre, porque sabes, hay un impulso en ti de ayudar al otro. Ves que está en necesidad y hay algo dentro de ti que te impulsa a decirle, aquí está esto que necesitas. Y das, ¿verdad que sí? Esa es la gran bendición y ese es el nivel en que estamos hablando ahorita de esa resolución de seguir adelante. Entonces, aplicándolo a tu restauración, no nada más es decir, voy a seguir adelante aunque no tengo ganas, pero sé que debo ser responsable. Está bien, pero un nivel todavía más allá es cuando dices, yo anhelo agradar a Dios. Yo anhelo honrar a Dios con mi vida, con mis decisiones. Yo deseo tomar la decisión que Dios me está diciendo. Eso es lo que yo quiero voluntariamente. Hay un impulso en mí para hacerlo. Y en eso hay una gran bendición. Amén. Entonces es una disposición para trabajar diligentemente para seguir adelante, venga lo que venga. Hasta esas alturas, en lo que hemos visto en esta serie, que tu vida está siendo restaurada, Dios te ha mostrado ciertos cambios que debes hacer. ¿Cuántos dicen que sí? Levanten su mano. Exacto. Esto está hablando que tengas una disposición voluntaria, alegre, para trabajar en esas áreas que Dios te ha estado mostrando, diligentemente. Hay una bendición en ello, pero lo haces porque quieres honrar a Dios. ¿Estás de acuerdo en eso? Ese es el nivel que estamos hablando. De hecho, dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese impulso del que estás hablando, ese es el impulso del querer como el hacer por su buena voluntad que Dios ha puesto en ti. Por ejemplo, los hombres que estamos aquí, fuimos testigos que escuchamos a Salcido, a este hombre que viene en el segundo servicio, que en la reunión de hombres nos compartió cuando él se desmayó de repente y lo llevaron al seguro. Y cuando despertó estaba en el área de urgencias. Estando en el área de urgencias, él dice que antes era súper egoísta y soberbio y no le importaba nada más que él estuviera bien. Y él empezó a alegar, porque ahí en el seguro, en urgencias, tú sabes que es una condición extrema, ¿verdad? Muchos enfermos en el piso, porque no hay ni sillas para sentarlos, en el piso con el suero ahí. Entonces, Salcido empezó a alegar, pero al ver eso, le impactó. Y él tuvo un impulso de ir y poder hacer algo para ayudar a esos enfermos. Y aparte sus familiares, ahí en la banqueta del seguro, durmiendo día y noche, ahí están, ahí comían y todo, un impulso de hacer algo para llevarles una ayuda. Y él decía, ¿qué me está pasando? Yo en mi vida había visto ver la necesidad de los demás y ahora en mí hay un impulso de ayudarlos. Ese es el querer como el hacer que Dios produce en ti. Amén. Entonces, como hijo de Dios y como estás avanzando en esta reconstrucción, Dios va a poner en ti el querer como el hacer en ciertas cosas específicas, ¿verdad? Lo que hoy estás aprendiendo es que debes continuar dispuesto, alegre en esa dirección que Dios te estaba marcando y trabajar en esas áreas. Si Dios te está diciendo corta con eso, córtalo. Si Dios te dice levántate a hacer esto, hazlo. Y mientras más estés haciéndolo dispuesto, tu vida espiritual, boom, va a dar un avance y pasos agigantados a la reconstrucción que Dios tiene para ti. Amén. Entonces me estoy refiriendo a ceder voluntariamente al impulso del Espíritu de Dios dentro de ti para caminar en su voluntad. Amén. Una vez más, pensemos en el Señor Jesús. Dice Juan 10:18, hablando el Señor Jesús, dice de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él fue a la cruz porque Él quiso ir a la cruz. No fue obligado. ¿Estamos de acuerdo? Él estuvo dispuesto y gozoso de ir y dar su vida y sufrir por ti y por mí. Dice en Hebreos
12, de 2 a 3, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y fíjate lo que dice aquí: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor Jesús fue a la cruz gozoso, voluntariamente, dispuesto. Nadie lo obligó. Él tomó esa decisión voluntariamente para pagar por ti y por mí. Y el resultado es que hoy podemos ser salvos gracias a Él. Aplícalo en tu vida entonces. ¿Realmente caminas con Dios con gozo? ¿Haces lo que Dios te está pidiendo con alegría, con gozo, en todas las áreas? En lo que Él te ha estado mostrando que tienes que cambiar. ¿Lo haces dispuesto o lo haces obligado? Aquí lo que estás hablando es que lo hagas dispuesto. Es decir, estás resuelto a continuar para llegar a la meta, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén? Esto me recuerda a un video que ya hemos visto antes, pero está muy bueno. Dale la que sigue, por favor. Ahí, hasta ahí déjalo, así déjalo. Debe de avanzar solo. Ahí está. ¿Se acuerdan de este video? Aquí vemos un hombre un atleta que se preparó muchos años para llegar a las Olimpiadas y está corriendo ahí y de repente tiene una lesión, ese hombre que ves ahí. ¿Lo ves? Tiene una lesión y ahí tiene que tomar una decisión. Si va a continuar aún y el dolor o si se va a quedar ahí. Ahí va corriendo y es un tirón que tiene que le impide poder seguir la carrera. Entonces, cuando está lesionado y está en el piso, él pudo lo más lógico es salir de la carrera. Entonces, él ahí toma una decisión y continúa. Él estaba resuelto a llegar a la meta. Continúa aún y que no podía y sentía dolor, pero tuvo ayuda especial, que los que ya han visto el video saben, y es una parte muy, muy especial. Ahí viene un hombre atrás que se acerca a pesar de las medidas de seguridad que no debería hacer eso y lo ayuda. Ese hombre es su papá. Ese cuadro que ves ahí es lo mismo en nuestra vida espiritual. Eso sucede en nuestra vida espiritual. Tú estás resuelto a seguir adelante y a veces no es fácil y a veces duele. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero si tú estás decidido a continuar, tendrás ayuda de tu Padre Celestial para continuar haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir leyendo, por favor. El 3 y el 4, primero. Ahí Nehemías, por favor. Dice: estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. 4. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahaleel, de los hijos de Fares. Y ahí vamos a detenernos. Toda la lista que viene ahí es la lista de los que fueron a morar en Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Para que en tu casa puedas leerla toda esa lista. Pero ahorita bríncate al 20, por favor. Al versículo 20. Miren lo que dice: el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel y en Sía y en Gispa, tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Baril, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, hijo de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. 25. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecabesel y sus aldeas. Y ahí continúa hablando
de las diferentes villas y aldeas que había alrededor. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí? Es muy sencillo lo que nos explica esta parte. Te está diciendo aquí quiénes se quedaron en Jerusalén y te da los nombres. ¿Estamos de acuerdo? Y quiénes se quedaron a vivir en las aldeas alrededor y no quisieron venirse a vivir a Jerusalén, y te dice en qué aldeas y en qué villas que están alrededor de Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mi pregunta es, en este momento, ¿por qué muchos no querían vivir en Jerusalén? ¿Por qué muchos se quedaron en esas aldeas alrededor y no se quisieron ir a vivir a Jerusalén? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Mande? No pagar el precio, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué muchos no se vinieron? No dejar la comodidad, muy bien. ¿Qué más? El trabajo, muy bien. Su responsabilidad. Y hay una razón más, que nos va a llevar a la última implicación. ¿Sabes por qué también? Por temor. ¿Sabes qué? Jerusalén era el objetivo y el blanco de los enemigos. Lo que no querían era que la ciudad fuera reconstruida con sus murallas. Entonces, todo el ataque de los enemigos era hacia Jerusalén. Si tú vivías en aldeas alrededor, no tenías ningún problema contigo. Y eso sucede en nuestras vidas también. Mientras tú vivas miserablemente como vivías antes, como el mundo quiere que vivas, nadie te va a decir nada. Pero nada más empiezas a seguir a Dios, a obedecer lo que Dios te dice, y tu vida empieza a ser restaurada, entonces eres el blanco de muchos ataques, muchas críticas y muchas burlas. ¿Estamos de acuerdo? Y muchos, por miedo y no querer confrontar esa oposición, son cobardes y deciden mejor salirse de Jerusalén y vivir como vivían antes, y estar de acuerdo con el mundo, seguirles el rollo para que no me digan nada. En el caso de ellos, por miedo, no quisieron venirse a vivir a Jerusalén, porque eso implicaba un peligro mayor que donde estaban. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la tercera implicación de la resolución que te llevará a avanzar es valentía. Valentía, valor, coraje. Es decir, valentía, audacia, coraje, osadía, arrojo, intrepidez, atrevimiento para seguir adelante en el proceso en que Dios te está llevando a ser restaurado. ¿Cuántos de aquí saben que para avanzar en lo que Dios te está diciendo y para ser cristiano es necesario ser valiente? ¿Amén? Claro que sí, porque te vas a enfrentar a una oposición, ¿verdad? Exactamente, y es vital en la resolución, como en el caso de Alejandro Magno. Eso es un acto de valor lo que hizo. El ejército con el que te vas a enfrentar es 3 veces mayor que tú, y quemas tus naves diciendo no hay opción, vamos a seguir adelante, pase lo que pase y venga lo que venga. Eso se llama valor. ¿Estás de acuerdo? Ahora eso, aplícalo en tu vida espiritual. Aplícalo en tu vida espiritual, es ser valiente, no tener miedo, no ser cobarde. Es vital y es básico para que puedas seguir avanzando. ¿Alguna vez te has sentido amenazado? Y sobre todo, ¿te has sentido amenazado al tomar un camino que Dios te ha dicho que tomes? Una decisión que Dios te ha pedido, ¿te has sentido amenazado? Ya sea en lo espiritual o por personas directamente, o en tu mente pensamientos de que qué va a pasar si. ¿Alguna vez? Bien, lo que hoy estás escuchando es no seas cobarde. No seas cobarde. No te salgas de Jerusalén por miedo. No, continúa en lo que Dios te ha llamado. Muchos hombres y mujeres inician caminando con el Señor, y a la primera que sienten una oposición tienen miedo porque pensaban que todo iba a ser color de rosa, y no es así. Y entonces cuando eres atacado, mejor decides desistir y dejar la ciudad para volver a la vida que vivías antes miserablemente, pero que nadie te molestaba. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿alguna vez has sentido miedo de seguir adelante al ver los peligros que te amenazan al seguir caminando lo que Dios te ha estado indicando? ¿Cuántos dicen amén? Quizás el miedo que muchos yo recuerdo que han tenido es miedo a pensar que no la van a hacer. No, es que si dejo de hacer tranza en mi trabajo, no voy a tener
el recurso necesario para mantener a mi familia. Trabajar correctamente me da muy poquito y me da miedo que no vaya a tener lo necesario. O una muchacha, es que si le digo que no a este muchacho que no es cristiano, que sé que no debo de caminar en eso porque no me conviene, pero ¿qué tal si nadie más me busca y me quedo soltera toda la vida? Muchas veces ese miedo también es de no querer continuar con lo que Dios está haciendo en sus vidas. Entonces, como dijo un teólogo estudioso de esta parte, dice, para vivir en Jerusalén tenías que vivir sabiendo que eras un blanco para el enemigo. Había fuertes muros para protegerlo, pero como Jerusalén ahora era una ciudad notable con muros reconstruidos, el temor era más hacia ejércitos completos que a bandas de ladrones. La vieja aldea era linda, no tenía tanto peligro como Jerusalén. Mi vieja vida era cómoda, no había tantos peligros, aunque era miserable, ¿verdad? Y muchas veces queremos regresar a eso. Mateo 11:12 dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Habrá gente aquí hoy así? Jesús te dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Entonces, el miedo es contrario a la fe. ¿Tienes miedo? Necesitas creerle de verdad a Jesús y su palabra. Muchos piensan que lo contrario de la fe es la duda, y no es así, es el miedo. Porque cuando tú tienes miedo, realmente significa que no estás creyendo que Jesús es real y que Él está contigo y que Él cuida de ti. ¿Estamos de acuerdo? Para terminar, les recuerdo esta historia de unos niños que eran niños de guerra, que sus padres habían muerto en la guerra, y había un grupo de niños que estaban totalmente impactados por la guerra, a tal grado que no podían dormir en la noche. Entonces, uno de los estudiosos de ahí tuvo una idea, y un día en la noche, antes de dormir, le dio a cada niño un pedazo de pan. Todos se extrañaron, así como dijeron, ¿y esto para qué? Le dio a cada quien un pedazo de pan y esos niños durmieron toda la noche. Al día siguiente que se levantaron, le preguntaron a este hombre estudioso, ¿cómo supiste que con eso iban a poder dormir? Dice, estos niños tienen una incertidumbre y un miedo al futuro. Y cuando tienen un pedazo de pan en la mano, su pensar es, por lo menos tengo para sobrevivir el día de mañana. Jesús es el pan del cielo. Y si lo tienes en tus manos, hay una seguridad de que vas a salir adelante independientemente de cualquier situación que venga. Porque Él cuida de ti, porque Él cuida de ti y puedes confiar plenamente en Jesús. No tengas miedo, no seas cobarde. Toma la decisión que Dios te ha dicho y camina como Él te ha dicho, resueltamente, y Él va a cuidar de ti, como dice 1 Pedro 5:7. Pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces hoy vimos las 3 implicaciones de la resolución que te llevará a avanzar: responsabilidad, disposición y valentía. Si verdaderamente quieres continuar con el proceso de Dios en tu vida, tienes que estar resuelto, decidido a ser responsable en tu vida espiritual, a estar dispuesto a hacer lo que Dios está diciendo y a no tener miedo independientemente venga lo que venga. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque estás reconstruyendo, restaurando la vida de cada persona que está aquí. Gracias porque nos has bendecido tanto en este libro de Nehemías y estamos en la etapa final. Por eso yo te pido, Dios, que puedas obrar en el corazón de cada persona que está aquí hoy. Señor, mi oración por cada uno de ellos es que sean valientes, que sean hombres y mujeres dispuestos, resueltos a seguir adelante, Dios, responsables, dispuestos y valientes. Señor, ayúdanos a vivir de esa manera, a creer en ti verdaderamente, Señor, y a tomar la decisión que nos estás pidiendo para continuar con la restauración de nuestras vidas. Señor, así como esos judíos decidieron dejar todo
para vivir en Jerusalén, con todas las implicaciones que eso tenía, así queremos nosotros hacer cambios en nuestras vidas, independientemente de lo que eso nos cueste, para seguir honrándote, obedeciéndote y que restaures nuestras vidas, Dios. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento pueda mostrar a cada persona o recordar esas áreas en las que tú has estado hablando para cambiar, para restaurar, para dejar atrás los vicios pasados, la vieja manera de vivir y ser y vivir con el nuevo hombre que has hecho y la nueva mujer que has hecho en nuestras vidas. Señor, bendice a cada persona hoy. Que nadie se vaya de aquí, Dios, con su mismo ropaje antiguo, y que pueda levantarse a tomar las decisiones correctas que tú estás pidiendo. El que era egoísta, que ya no sea egoísta. El que era grosero, que ya no sea grosero. El que era inmoral, que ya no sea inmoral. Gracias por tu amor, Señor. Ahí donde estás, ora a Dios. Abre tu corazón a Dios y deja que Él pueda profundizar en tu corazón. No tengas miedo. Él te ama y su intención es salvarte y restaurarte. Mientras tú oras y que nadie te interrumpa esta oración, yo solamente me dirijo a las personas que nos visitan hoy. Si vienes por primera vez a esta iglesia o segunda vez, quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida y viniste con un propósito hoy. Y si quieres verdaderamente conocer al Dios que creó los cielos, no una religión ni de oídas, lo primero que necesitas hacer es creer en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Jesús. Y decirle libremente: Señor, no te conozco, te he ofendido toda mi vida, pero hoy quiero cambiar. Hoy me arrepiento de eso y yo creo que tú fuiste por mí a la cruz. Moriste por mí para que dejara de vivir de esa manera y pudiera tener la libertad y la salvación por la eternidad y el perdón de mis pecados. Por eso hoy decido creer en ti, Señor Jesús. Si tú eres esa persona que hoy quiere entregar su vida a Jesús por primera vez, quiero orar por ti. Y para saber quién eres, así mientras tienen ojos cerrados todos, levanta tu mano ahí donde estás. Si tú quieres hoy rendir tu vida a Jesús por primera vez. Si no lo has hecho, hazlo ahora. Nada más indícalo con tu mano levantada para saber quién eres y poder orar por ti. Habrá alguien que hoy se arrepiente de sus pecados y diga a Jesús: yo quiero vivir para ti, quiero conocerte y te rindo mi vida. Nada más alza tu mano y vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien? Yo sé que la mayoría ya lo ha hecho, pero habrá alguien que no lo haya hecho y que lo quiera hacer hoy.